Pues bienvenidos a estos especiales de verano que vamos cerrando ya porque se va acabando el verano. El 5 de septiembre la nueva temporada de Jaque Mate con todas nuestras secciones habituales. Pero antes, hoy vamos a hablar de salud mental. Vamos a hacer como una segunda parte. En Telecinco lo llamarían ajustes pendientes, las cuentas pendientes o algo así, como le dicen con supervivientes, del programa que ya tuvimos este verano sobre salud mental. Así que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como es, por ejemplo, la dependencia emocional excesiva de las personas. Es decir, personas que dependen mucho de otras personas, de lo que digan, de lo que hagan, de lo que acepten, de lo que no. Que, a ver, eso te puede provocar problemas de salud mental, evidentemente. Así que vamos a estar muy pendientes de esto. Y vamos a tener también con nosotros en un ratito nada más a Nel González Zapico, que nos ha atendido y que es el presidente de la Confederación de Salud Mental de España. Una persona muy importante en la lucha para visibilizar la salud mental. Con él vamos a hablar de muchos temas. Así que sin ser redundantes, sin intentar caer en lo mismo que ya comentamos la otra vez. Saludos a Ángela. Hola, Ángela. Hola, ¿qué tal, Carlos? Cada vez conforme va llegando el verano quedamos menos ya en el programa. Están todos de vacaciones en la playa. Sí, será porque es verano, a lo mejor. Es verano. Bueno, vamos a hablar de dependencia emocional excesiva de las personas. No sé si en tu entorno ha habido algún caso, hay algún caso, porque esto no suele cambiar, desgraciadamente, a lo largo de los años. Sí, yo creo que ninguna persona se encuentra exento de esta circunstancia porque nuestra sociedad está cada vez mucho más interconectada y efectivamente, pues, queramos o no, creo que somos en mayor o menor medida bastante dependientes, no solamente en el sentido del juicio que el otro puede hacer de nosotros, sino ya de nosotros con respecto al otro en otros muchos sentidos. Ah, pero ¿tú crees que todo un poco Sí, somos así? Ah, vale, yo sí. decía, vale, yo lo quería plantear como si creías que había alguna persona de tu entorno en el cual se notara más. Por ejemplo, una persona que dependa mucho de la aceptación de lo que digan de ella. Bueno, se puede decir que sí, no en gran medida, pero hablando de mi entorno concretamente, te puedo decir bueno, que yo creo que, como ya te digo, nadie está exento de esa pequeñísima influencia, por muy independiente que sea, ¿no? Creo bueno, que el juicio también, nuestra cabeza trabaja con lo externo y en lo externo cabe todo, por lo tanto, una cosa es manejar un poco la influencia de esa realidad y otra cosa es que no te afecte. ¿Pero éramos así antes o nos hemos Mm, hecho? Probablemente nuestra generación sea la que más está padeciendo esa influencia negativa, esa presión social negativa, ¿no? Porque creo que nos estamos convirtiendo en mucho más erráticos, mucho más violentos y sobre todo, que es un aspecto que más me preocupa a mí, mucho más fríos con respecto al otro. Ah, yo pensaba, fíjate, yo lo interpretaba al revés, que como que nos estábamos convirtiendo como mucho más intensos, más dependientes de las personas, es decir, no más fríos. Nuestra sociedad anterior yo creo que sí era más fría. La de ahora lo vivía todo como con mucha más intensidad. Fíjate, yo tengo un planteamiento diferente. Sí, puede ser que sea así, pero también creo que muchos aspectos de esa intensidad creo que pueden ser incluso negativos. Yo creo que estamos ante una sociedad de las emociones cuyo impulso fundamental son las redes sociales, el culto al cuerpo, el culto a la superficialidad, que yo creo que es una máxima que se maneja sobre todo en redes sociales como Instagram. Y no es malo ni bueno, simplemente pues yo creo que esa red social se creó para eso, para ser Hombre, como el mito de Narciso, ¿no? Asomarte tanto a Río y mirarte tanto y estar tan enamorado de ti
que al final caer en el propio agua. Evidentemente yo no voy a ser hipócrita y yo tengo redes sociales, eso estaba clarísimo. No voy a vender el discurso de vosotros sí y yo no porque estoy fuera de esto, no, yo también estoy dentro de esa amalgama y por eso creo que podemos hablar de su influencia. Hombre, bueno, no sé si es, la verdad, ¿eh? Yo creo que ni para uno mismo ni para el entorno. Hombre, desde mi punto de vista creo que eso es un factor, una herramienta que es prácticamente innecesaria, porque si tú lo piensas, a mí que me interesa lo que tú estés haciendo en tus vacaciones en verano o el 28 de abril, no tiene por qué ser en verano necesariamente, porque hay que esa necesidad de proyectar lo que se está haciendo, el nivel de felicidad o de divertimento que se está llevando a cabo, porque efectivamente, y esto lo vemos a raíz de la figura de las influencers, y de los influencers evidentemente, que es ese culto a la felicidad, parece ser que hay que ser feliz Mr. necesariamente. Wonderful. Mr. Cuando, Wonderful. correcto, cuando efectivamente dentro de nuestra vida normal y psicológica hay momentos buenos y momentos malos y efectivamente pues el bienestar es el equilibrio. No que estemos exentos de una enfermedad diagnosticada ni porque tengamos que ser necesariamente felices, que yo creo que es una tesis que yo creo que hace bastante daño. Sí. Es que yo creo que no viene bien ni la misma persona, porque es que yo creo que ya las personas que tienen excesivo postureo, o sea, luego poner una fotito de las vacaciones, así como mira, el intento de dar envidia a la gente siempre ha estado en nuestra vida. Esto antes de las redes sociales ya pasaba. Sí, yo creo que sí, lo que pasa es que Eso ahora está hace que, la plataforma ideal para darle claro, cancha amplia. eso ya pasaba, pero eso antes era en un ámbito más reducido, con los vecinos, los amigos y demás. Ahora ya te puedes ver hasta un señor que está en Sydney. Pero eso ya pasaba. Y no sé, a mí me preocupa esto de las redes sociales. No por nada, sino porque vivimos ya para ser posturetas. Vivimos para mostrarlo. Sí, sin duda, por eso yo apelo a esta frialdad, ¿no? Porque creo que las redes sociales hacen un culto a la superficialidad extremo. Evidentemente, sin ellas también, pues había, digamos, esa variedad con natural a nuestra naturaleza, ¿no? Que es gente más fría, con más empatía, con menos, en fin. Afortunadamente hay diversidad en ese sentido. Pero creo que las redes sociales y la adolescencia, bueno, incluso la edad madura, ¿no? Porque también te puedes encontrar personas de 40, 45 años que tienen Instagram. No es algo exclusivo de nuestra generación. Pero creo ¿Verdad? que es como el culto de la teoría del espejo. Me reflejo tanto y proyecto una imagen que a lo mejor nunca me he parado a analizar. Y yo creo que Y que ese es es el falsa. detonante, efectivamente. Yo creo que esa falta de análisis o de hablar contigo mismo o de analizarte creo que es el detonante a que haya tanto estallido de estrés de ansiedad y de muchas otras enfermedades de carácter mental. Ah, tú lo vinculas. Sí, yo creo que sí. Creo que sí porque efectivamente la salud mental se basa en el equilibrio y no en la ausencia de enfermedad. Entonces, creo que hay, digamos, un punto en común entre las redes sociales, tu persona y tu entorno sociocultural, que es con que al final, pues pretendes de alguna manera encajar de alguna u otra manera. Y mira que ahora mismo hablo de mi caso personal, yo creo que nunca he intentado encajar. Lo que pasa es que creo que como es el modus operandi más común, pues cualquier gesto también se comprende como esta manera de estar inmerso en un entorno y que al final pues te reconozcan. Hay una teoría que es de Hegel, que evidentemente no tiene nada que ver con la psicología porque era filósofo, pero es la dialéctica del amo y el esclavo, y es que el amo y el esclavo son ambos independientes. El amo no es nada sin el esclavo y el esclavo no es nada sin Es el amo. verdad. Entonces, por esta relación de interdependencia, creo que está construida nuestra sociedad a todos los niveles. Pero fíjate, yo no vincularía tanto las enfermedades o la situación de la salud mental a las redes sociales. Yo no creo que tenga tanta vinculación, ¿eh? Yo creo que hay Hombre, problemas mayores. no creo que sea radical, pero sí que queda un pequeño aporte, sí. Evidentemente yo cuando en su momento estuve yendo al psicólogo, algo que no debe de dar vergüenza a nadie, ni Hombre, muchísimo menos, porque ese es el primer tópico que tenemos que destruir.
creo que efectivamente no era en un momento en el que usara, vamos, yo nunca he sido adicta ni lo soy a las redes sociales. Creo que era, no tenía nada que ver en ese sentido, pero que creo que que cumple un papel importante, yo creo que, o algunos afectan más que otros, creo que sí. Muy interesante. Vamos a ver qué dice Nel González Zapico, nuestro invitado de hoy, lo decía al principio, es el presidente de la Confederación de Salud Mental de España y hemos charlado con él, así que a ver qué se cuenta Nel González Zapico. Bueno, pues hoy contamos en Jaque Mate con Nel González Zapico, que es el presidente de la Confederación de Salud Mental de España. Con él vamos a tener muchas preguntas interesantes y una conversación fluida y entretenida, espero. Bueno, vamos a meternos enseguida en el tema de la entrevista, pero antes me gustaría hacer una evaluación. ¿Cómo cree que está la salud mental ahora mismo en nuestro país? ¿Cuál es su situación? La salud mental en nuestro país siempre estuvo como pariente pobre, con una carencia real de recursos y con unas carencias también la cantidad de profesionales que pueden atender, las listas de esperas enormes y demás. Eso era lo que veníamos viviendo. A partir del estallido de la pandemia, que nos pilló a todos de sorpresa, nos encontramos con que esa situación se agrava por la cantidad de nuevas demandas de atención en salud mental que surgen, sobre todo en consultas sobre temas que pueden parecer asuntos menores, como estrés o como ansiedad o como trastornos del sueño, pero que nosotros pensamos que en ningún caso son asuntos menores. Esos asuntos se pueden cronificar y pueden suponer un serio problema para el futuro de las personas. También me acompaña hoy en la entrevista mi compañera Ángela. Hola Ángela, que tiene la siguiente pregunta. Hola, ¿qué tal? Pues a mí me gustaría saber por qué, la razón del por qué la salud mental es la gran olvidada de la sanidad, porque se infravaloran este tipo de problemas, porque existe mucha desinformación. Bien preguntado. Yo creo que las razones son múltiples. Lo primero es que la salud mental es la única, los problemas de salud mental son los únicos que no se pueden cuantificar ni calificar como una operación de cadera o como una operación de extirpar un tumor. La gente solemos, por cultura, socialmente solemos juzgar y solemos presuponer y tenemos todos una idea de lo que debe de ser. Existe la maldita palabra, el maldito estigma, que es siempre la causa fundamental que acompaña a los trastornos mentales, a la enfermedad mental y a esas personas desde que el hombre es hombre, durante toda la historia. Porque las personas el desconocimiento de las personas normalmente nos lleva a poner en cuarentena siempre, a dejar en segundo plano aquello que no conocemos y que en realidad lo que nos hace es llevarnos a esa segregación y a esa situación de crear ciudadanos y ciudadanas de tercera. Bueno, en nuestro programa de hoy vamos a tratar sobre la dependencia emocional de las personas. ¿Cómo definiría usted esta situación de dependencia? ¿Qué síntomas presenta también? Las personas, bueno, existe también otra visión y otra realidad, que es que las personas que padecen un trastorno mental, ellas mismas, por los parámetros, como digo, sociales, la cultura en la que vivimos, ellas mismas se cercenan muchas veces sus posibilidades y acaban dejando de creer en ellas mismas. Y todo ello pues lleva a una digamos, a una situación viciosa, la pescadilla que se muerde la cola. ¿Para qué yo voy a hacer nada si nadie me escucha? Y si me escuchan no me entienden, y si me entienden no creen en mí,
bueno, me tocó esta, voy a seguir con ella. Es una situación muy perversa que nosotros debemos identificar y deberíamos poner siempre en cuarentena, como digo. Las personas a las que les toque un programa de salud mental, que estamos pensando, que siempre es a terceros, cuando está demostrado, dice la OMS, que 1 de cada 4 personas a lo largo de su vida va a tener un problema de salud mental. Es muy serio, es el 25% de la población, que puede ser de muchas índoles diferentes y gravedades diferentes. Pueden ser trastornos muy graves, pueden ser trastornos más leves, pero todo aquello que te impida hacer una vida normalizada, o todo aquello que te origine sufrimiento que venga por ahí, todo eso debe de ser identificado y debe ser considerado como un ataque al equilibrio de las personas, al bienestar de las personas. Entiendo por el caso que ha comentado, por ejemplo, que tiene que ver mucho con el autoestima, ¿no? de las personas. Por ejemplo, esto que señalaba de para qué voy a hacer algo si las personas no van a estar pendientes de mí, tiene que ver mucho con el autoestima. La autoestima es una cosa que está muy de moda entre la sociedad nuestra y sobre todo entre la gente joven, que parece ser que la autoestima se alimenta del éxito y se alimenta de un cuerpo joven y sano, y todo esto, esos conceptos de normalidad son unos conceptos que están funcionando, pero son extravagantes. La normalidad es otra cosa. La normalidad es que la vida es diferente y la vida es para una persona, la vida hay altos y bajos, y hay éxitos y fracasos, hay enfermedades y hay lujos y hay de todo. Por eso el autoestima es algo que se debe de hablar de ello de una forma mucho menos frívola, como estamos diciendo en nuestra sociedad, para llevarla a un punto mucho más real. La autoestima creo que debe de ser cultivada, enseñada ya desde el ámbito educativo, a los niños y a las niñas, para aprender a manejarse emocionalmente de una forma más inteligente, o por lo menos que origine menos sufrimiento ante situaciones crudas, por decirlo así, de la vida. La autoestima, como digo, parece ser que solamente pertenece al éxito, y no debiera ser así. La autoestima es una actitud ante la vida, una forma de saber vivir y de conocerte a ti mismo, y de intentar estar viviendo al ritmo que puedes vivir, dar los pasos que puedes dar, y cuando quieras probar algo de audacia también, pero eso debe de ser algo que hay que cambiar, hay que educar desde la escuela. Los niños deben de saber que la autoestima es una energía fundamental para tener una vida de éxito, placentera o simplemente normal. ¿Y eso hoy no sucede? ¿No se educa desde la escuela? Nosotros pedimos esta intervención en el ámbito educativo, el manejo emocional, por muchas razones. La primera de todo es por la ingente cantidad de niños, niñas, jóvenes, adolescentes que en estos momentos están desorientados, que no tienen referentes más que ellos mismos o de redes sociales, y que están originando verdaderas tragedias y verdaderos problemas a la hora de vivir la vida que cada uno quiere vivir. Todos fuimos jóvenes, adolescentes, y ya de por sí la adolescencia es una edad de contradicciones. Si encima tenemos en la cabeza metidos esos introyectos que nos hablan de que el éxito son los likes, o son una cara guapa solamente, o un cuerpo de gimnasio, o el éxito económico, pues acabaremos, como digo, volviendo a generar patología, a provocar el derrumbe del bienestar de las personas. Ángela.
Sí, me gustaría saber si usted piensa que estamos en una sociedad que es fundamentalmente emocional, sobre todo a raíz bueno, ese culto al cuerpo cuyo canal son las redes sociales, sobre todo en el sector joven de la población. Y por qué la depresión y el estrés son los trastornos que actualmente son los más frecuentes dentro de la población. Efectivamente, yo creo que estamos viendo la vida de los demás y la propia desde esa óptica del éxito. Y como yo pienso que deberíamos aprender a gozar de la vida y no plantearnos la felicidad como una máxima, porque la felicidad, tal como nos enseñaron, es un cociente entre éxitos y fracasos. Si tú tienes muchos éxitos, puedes ser una persona feliz, y si tienes fracasos o cultivas muchos fracasos en tu vida, una persona infeliz, cuando la verdadera pauta de la vida no debe de basarse en éxitos y fracasos, sino en la capacidad de vivir el momento y de gozar de las cosas pequeñas o grandes. Eso es gozar de la vida. Y eso es, a última hora, eso es una forma de intentar vivir en plenitud. Por ese cociente que es el que existe entre cantidad de pretensiones y cantidad de éxitos, surge esta tendencia tan importante al estrés, a la ansiedad, a la depresión. No solamente por eso, existen factores muchísimo más trascendentes y más importantes, como son el entorno económico. La gente joven no ve futuro, no ve futuro de qué va a trabajar. La economía no favorece la autonomía de las personas. Es como si el horizonte se alejara cada vez más para poder cada uno vivir como quiera vivir. Si encima ese como quiera vivir pues son tener un cochazo de 8 ruedas, o tener una fortuna, o tener un yate, o vivir permanentemente en hoteles de 5 estrellas, claramente estamos equivocados. Es otra cosa. Así, eso no es gozar de la vida. Eso es consumir y consumir. Gozar de la vida es otra cosa. Ángela. Sí, sin duda, pues es una reflexión bastante interesante. ¿Y qué le parece bueno, que según las estadísticas, más de 2 millones de españoles consuman ansiolíticos? Este dato refleja la incapacidad o la falta de recursos que hablábamos al principio, ¿no? Porque entiendo que evidentemente no todos los trastornos requieren básicamente yo soy fiel defensora de la terapia en base a la conversación y a la escucha, que también es otro aspecto de nuestra sociedad que también se ha olvidado. No sé qué me puede comentar sobre este apabullante dato. Efectivamente, la fórmula habitual en el tratamiento es el consumo de fármacos, y las personas lo demandan. Efectivamente, todo eso ocurre porque en atención primaria pues tienen que atender la demanda de las personas, pero existe una falta real de recursos, por ejemplo, de psicólogos y psicólogas. Hay que tener en cuenta que en los países de nuestro entorno, en Europa, existen 18 psicólogos y psicólogas por cada 100.000 habitantes. En España no llega a 5. Por lo tanto, ahí hay una carencia importantísima. Entonces, lo más fácil es recurrir al fármaco. El fármaco que también se pone como panacea, cuando en realidad el fármaco está demostrado que solamente palía los síntomas. Sí, está bien una persona que lo esté pasando mal o que no duerma, que le den un hipnótico, eso está bien, eso lo hay que hacer para que no se agrave la situación, pero no hay que ser hipócritas, hay que saber de dónde vienen los problemas y a dónde van por dónde pueden ir los caminos para cambiar. Los fármacos no soy de los que pienso que sea la mafia de la farmacéutica internacional los que lo hacen así. Es sencillamente la falta de recursos, la mentalidad que tenemos y el estado en el que se encuentra nuestra cultura. Me encuentro mal, quiero encontrarme bien. Voy al médico y pido que me den algo y me dan eso.
Y actualmente la salud mental en España cuenta con los suficientes profesionales contratados en hospitales públicos, por ejemplo, o en privados también, para atender todas las necesidades de la ciudadanía en un momento en el que la salud mental cada vez en nuestro país tiene más importancia y en el que además también es peor por esto de la pandemia y crecen los tratamientos de ansiedad y depresión, por ejemplo. Bueno, eso que tal como lo planteas está bien y es correcto, es así. Sin embargo, yo creo que la salud mental, el concepto de salud mental tiene que poco a poco ir separándose del concepto médico de enfermedad mental. Por lo tanto, pensamos que la salud mental corresponde no solamente efectivamente, a ser tratado en un hospital, una especialidad clínica, también corresponde pues a poder ayudar a las personas en riesgo en los ayuntamientos, las personas en techo, las personas que tienen otros problemas. Corresponde también a servicios sociales. Hay que tener en cuenta que la mitad de las situaciones, o más de la mitad, se agravan por el entorno. La falta de trabajo, la falta de vivienda digna, la falta de un ocio adecuado, la incapacidad para relacionarse con similares, con otra gente. Eso es un problema importante y grave. Por lo tanto, deberíamos reivindicar no solamente que existan profesionales en los recursos de atención en hospitales y demás, atención primaria y demás, sino también que existan que se utilicen también otros mecanismos previos para que no se llegue a esa situación. Insisto, los servicios sociales de los ayuntamientos. Nosotros, como movimiento asociativo, que tenemos 300 asociaciones en toda España, también orientamos, acogemos y ponemos a las personas que así lo deseen en el camino que creemos en el que pueden transitar de una forma más tranquila o por lo menos menos desorientados. Eso es lo que hay que hacer, no solamente limitarse a lo clínico y a los hospitales, sino implicar a toda la sociedad. Como dije antes, la salud mental no es cosa de otros, es cosa de todos. Y de todos y todos nosotros. No podemos analizar esto desde lejos como que afecta a terceros solamente, sino nosotros somos parte de esa atención y de esa solución a los problemas en la salud mental y en el bienestar de las personas. ¿Y usted cree que se comunica poco o que hay poca información sobre salud mental en nuestro país? Últimamente sí hay titulares importantes, como aquella pregunta que se hizo en el Congreso de los Diputados al presidente de gobierno. Sí hay noticias, pero como digo, la mayoría, la inmensa cantidad de población considera que eso es un problema de otros y por lo tanto lo que se diga queda mucho más, es mucho más lucido. Una noticia amarilla en una prensa dando datos de algún fracaso, de un problema, no sé, de algún delito, eso es mucho más rentable que ponerse a hablar de las redes que están las mujeres en nuestro país tejiendo en el ámbito rural para buscarse apoyos entre ellas, para permanecer allí y para dar solución a sus problemas. Eso no es noticia. Lo que es noticia es el hecho luctuoso, o lo que es noticia es una palabra alta dicha por gente cualificada, pero que después en el fondo no varía gran cosa. Ángela. Sí, a mí me gustaría saber, bueno, yo creo que es una pregunta extremadamente necesaria. ¿Qué influencia cree que ha tenido el estallido de la pandemia en este estallido también, esta repercusión que ha tenido en las enfermedades mentales o trastornos mentales? ¿Qué influencia ha tenido? ¿Cómo ha dinamitado este estallido la pandemia? La situación de pandemia, el confinamiento, que a todo el mundo nos pilló por sorpresa, tuvo unos efectos devastadores. Por una parte, las personas que tenían tratamiento ya, enfermedades crónicas y que estaban, por ejemplo, en reuniones, en equipos de atención,
sufrieron una merma en toda su atención, porque el 93%, por ejemplo, de los países del mundo suspendieron todas las consultas en salud mental. Eso por una parte. O sea, se agravaron algunas situaciones, se perdieron muchos itinerarios de rehabilitación, y después lo más importante es que esta situación supuso que casi el 50% de las personas, bueno, por ejemplo, durante el confinamiento, el 30% de las personas manifestó haber tenido ataques de pánico, el 25% se ha sentido excluidas socialmente, y el 55% sentía que no era capaz de controlar su preocupación. Así que hay que tener en cuenta que casi el 50% de la población ha sentido algún tipo de tristeza o ansiedad. Y por supuesto se manifiesta con llanto, se manifiesta con ese miedo, esa incertidumbre, y se manifiesta dejando huella. Hay gente que quedó marcada y hay gente que todavía le cuesta mucho salir, y le costará todavía, pues porque la situación es verdaderamente desalentadora. No hay capacidad para envolver y atender a la gente adecuadamente, no hay servicios suficientes, y entonces la gente hacemos como siempre, esperamos que el tiempo nos socorra y que vaya pasando. Última pregunta, Ángela, venga. Sí, a mí me gustaría una pregunta que a lo mejor le puede resultar un poco extraña, y evidentemente sin justificarle la subida de los delitos de odio y las últimas agresiones fundamentalmente homófobas, junto con el asesinato de Samuel y demás. ¿Cree que hay alguna relación, sin justificar, repito, entre la vida psicológica del ciudadano y los discursos de odio? Yo tengo una teoría, y lo que dice es una pregunta. Yo no soy sociólogo y no tengo información. Lo que sí tengo clarísimo, y eso lo digo, y habrá gente que me lo puede rebatir, que mucha de la desafección, desde política hasta las instituciones y demás, tiene que ver con esa falta de sentirse protegido por el Estado. Y efectivamente, ante esa falta de protección por el Estado, la gente se siente más débil. Y ante esa debilidad, las personas que consideran la fuerza la parte que todo lo justifica, se crecen. Lo que es una pena y totalmente inadmisible que en el siglo XXI, un país que se dice civilizado como España, se den todavía crímenes como lo de Samuel en La Coruña o cosas similares. No estás descaminada con la pregunta. Yo creo que el análisis habría que hacerlo desde ahí. Cuando la gente está desorientada, cuando la gente se siente desprotegida, crece la desafección y crece el peligro de que los radicales se lancen. Creo que deberíamos hacer un esfuerzo por ser conscientes de estas cosas, para que no avance más el odio. El odio no genera más que odio, y eso siempre se dirime con destrucción. El odio siempre se dirime con destrucción. Por lo tanto, seamos positivos y apoyemos yo estoy hablando de personas con problemas de salud mental, que es una de las partes más notables de la diversidad humana. Por lo tanto, apoyemos esa diversidad humana y seamos personas, o intentemos ser personas civilizadas. Y hay que señalar con el dedo el odio y combatirlo donde esté, sea el que sea. Pues Nel González Zapico, presidente de la Confederación de Salud Mental de España, muchas gracias por atender a este humilde podcast que es Jaque Mate, y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a vosotros, para mí fue un placer. Pues un placer también para nosotros, y nada, muchas gracias por atendernos. Gracias. Pues ya está, pues ya hemos hecho esa entrevista con Nel González Zapico. Para ir cerrando, se acaba el verano, llega una nueva temporada, llega un nuevo curso. Ángela, una predicción sobre cómo crees que va a desarrollarse toda esta salud mental,
toda la situación de la salud mental en nuestro país durante este curso 2021-2022? Hombre, yo creo que efectivamente los datos ya hablan por sí solos y tenemos que actuar de una manera bastante radical, ¿no? Porque no puede ser que más de 2 millones de españoles consuman ansiolíticos, no puede ser que haya 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, no puede ser que estemos como entre uno de los países que más consume ansiolíticos junto con Portugal. Yo creo que hay que tomar medidas radicales y sobre todo evidentemente frenar ese vicio que hay a construir o transformar la terapia por fármacos y aprender a escuchar y a conversar, que yo creo que es la terapia más sana y no solamente en un contexto de un problema de salud mental, sino en un contexto normal y natural. Creo que tenemos que reeducarnos en ese sentido y a partir de ahí, pues yo creo que empezaremos a mejorar algunos aspectos de nuestra sociedad que tienen que ser analizados a largo plazo y la salud mental, pues es radical porque los datos hablan por sí solos. Pues muy bien, pues eso esperemos. Yo creo que este año la palabra va a ser esperanza y este curso que ahora empieza es lo que nos quieren hacer creer, por lo menos con las vacunas, con el final un poco de las restricciones, veremos a ver. Esperanza será la palabra, esperemos que sí. Esperemos que se materialice y que este país va a tener a partir de ahora, cuando acaben las restricciones, cuando acaben lo más duro de la pandemia, va a tener unas heridas abiertas que cicatrizar con mucho dolor, con mucho sufrimiento, pero lo vamos a conseguir. Así que, Ángela, muchas gracias. Nada, a ti, Carlos, siempre. Y nada, bueno, ya el 5 de septiembre, nueva temporada de Jaque Mate. Hasta entonces, sigan disfrutando de la radio. Nos escuchamos. Muy buenas. Gracias por estar ahí.